amigos, buenos días. En esta oportunidad, dentro del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, nos toca hablar el tema concerniente a lo que es los régimen de excepción. No nos olvidemos que, tomando en cuenta todos estos interrogantes, el día de hoy vamos a suplir esta duda. Atención entonces los estudiantes del nivel o del siglo pre para poder desarrollar este tema. Jovencitos, hoy en la actualidad sabemos que por esta situación que está ocurriendo del COVID-19 nos encontramos en un régimen de excepción que el Estado peruano lo ha determinado. ¿Y qué régimen de excepción es eso? Es específicamente el estado de emergencia. Cuando hablamos de los regímenes de excepción, son catalogados en dos. Ya te hice mención uno y ahora nos toca hablar sobre el estado de sitio. Ahora vamos a explicar a cada uno de ellos. Vamos específicamente por el estado de emergencia, pero sin antes hacerles mención que el régimen de excepción es específicamente una situación atípica. Es una situación específicamente que nos determina el artículo 137 y nos dice, es una circunstancia por distintas índoles donde el Estado peruano tiene que tomar esta decisión. Principalmente, ¿qué situaciones? De repente por una catástrofe, fenómenos naturales, por un conflicto social que puede ocurrir en la región, o puede ser de repente por guerras internas o externas. Mírenme, cada uno de ellos es lo que vamos a explicar el día de hoy. Entonces, vamos a tomar en cuenta que el régimen de excepción lo decreta el presidente el presidente de la República de acuerdo con su Consejo de Ministros, por un plazo determinado. No nos olvidemos que se puede aplicar en todo el territorio o parte específica. Se puede aplicar específicamente de manera local a un distrito, a una provincia, de manera regional, podría ser de repente a todo un gobierno regional o de manera nacional. Ustedes saben que en esta oportunidad, de acuerdo a esta pandemia que está ocurriendo, se ha aplicado de manera nacional, ¿ya? Y se le tiene que rendir cuenta después de ello al Congreso y a la Comisión Permanente del Congreso. Tomando en cuenta eso, entonces no nos olvidemos, jovencitos, que lo que busca un Estado es la protección de los derechos fundamentales de la sociedad. Pero cuando ocurre específicamente este régimen de excepción, que es una situación atípica, se tienen que restringir ciertos derechos fundamentales. Vamos, entonces primera parte tenemos el estado de emergencia. El estado de emergencia número 1 nos dice aplique en los siguientes casos. O sea, ¿en qué casos se puede aplicar el estado de emergencia? Nos dice, número 1, cuando existe una perturbación de la paz o del orden interno. Yo recuerdo, hace años ocurrió un caso, ¿no? Una perturbación de paz en cuanto al conflicto social que ocurría entre los comuneros y específicamente una comunidad o una empresa minera, ¿no? El Baguazo, el Andahuaylazo, la zona BRAE, son decretados por una perturbación de paz o del orden interno a un régimen de emergencia. De igual manera, se puede decretar el estado de emergencia cuando existe catástrofes o graves circunstancias que afectan la vida de la nación. Cuando ocurre una alarma social. En este caso, sabemos que existe una pandemia que se está extendiendo en nuestro país y por ende se ha decretado el estado de emergencia. Otro ejemplo a ello, para que tomen en cuenta, cuando ocurrió el mega fenómeno del Niño del 2017, también solamente en los departamentos del norte, que son Tumbes y Piura, se hizo o se decretó el régimen de excepción, específicamente el régimen de estado de emergencia. Entonces ya les estoy dando claro algunos ejemplitos en qué casos se puede aplicar este régimen de excepción denominado el estado de emergencia. ¿Y qué ocurre específicamente cuando se ha decretado ya el estado de emergencia? Se restringe, como les decía, los derechos fundamentales de las personas. Se pueden suspender el ejercicio de nuestros derechos. ¿Y qué derechos se restringen? Número 1, el derecho a la libertad. Ya ninguna persona, tomando en cuenta ello, va a poder transitar de manera libre. Va a haber ciertas restricciones
como nosotros lo podemos visualizar el día de hoy, ¿no es cierto? Nuestra restricción está desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche y ha ido variando de acuerdo a cómo se va desplegando esta situación problemática en cuanto a los casos de salud. Es más, se podría decretar dentro del derecho a la libertad el famoso toque de queda, ¿no? Donde las personas ya no pueden movilizarse a ciertas horas que ya les hice mención. De igual manera, la seguridad de las personas, dentro de ello hay que tener muy en cuenta ello, porque es una situación muy vulnerable que puede ocurrir. Otro, la inviolabilidad de domicilio. Esto hacía mención y nosotros hemos podido visualizar que el ejército puede ingresar como si nada a tu domicilio, ¿no? No existe la propiedad privada, si es que está mirando que no están cumpliendo con este régimen de excepción que es el estado de emergencia. De igual manera, se restringe la libertad de reunión y de tránsito, ¿no? Ya les dije con el famoso toque de queda, ciertas horas determinadas para nuestra situación o nuestra coyuntura que estamos atravesando. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nada, o sea, se puede expulsar de nuestro país. No nos olvidemos que el estado de emergencia no excede de 60 días. Su prórroga requiere de un nuevo decreto. Entonces, para poder finiquitar el estado de emergencia, se publica o se puede extender a 60 días. Después de eso, el presidente de la República tiene que generar también otra vez otro decreto supremo para seguir extendiendo este estado de emergencia. Bien, ahora por otra parte, dentro de los regímenes de excepción, que ya les dije que se genera una situación atípica dentro de nuestro país, es el estado de sitio. Jovencitos, dentro del estado de sitio se aplica específicamente en casos de invasión, de repente cuando otro país invade nuestro territorio, ¿no? De igual manera se puede aplicar cuando hay una guerra civil, una guerra interna entre las partes de repente de nuestro país que no están conformes, peligros inminentes y no se puede restringir ni suspender, nos dice, los derechos fundamentales. En esta situación de estado de emergencia no nos dice qué derechos fundamentales quedan restringidos, hay que tomar en cuenta. El plazo para proclamar un estado de sitio es específicamente 45 días, ¿ya? Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne en pleno derecho. Jovencitos, no nos olvidemos entonces que el estado de sitio es una situación distinta al estado de emergencia por otras causales que se podrían determinar, ¿no? Tengamos en cuenta que a lo largo de nuestra historia aún no se ha aplicado el estado de sitio en nuestro país, porque no ocurren principalmente estos dos ítems que estamos viendo acá. ¿Está bien? Entonces, para finiquitar, tomando en cuenta la coyuntura actual, nuestro régimen de excepción, estas situaciones atípicas nos hacen visualizar que el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, puede determinar el estado de sitio o el estado de emergencia. Y no nos olvidemos que el estado de sitio aún no se ha aplicado dentro de nuestro territorio y el estado de emergencia sí se aplica por las distintas coyunturas que van atravesando nuestra situación. Hoy en la actualidad estamos en un estado de emergencia de acuerdo a esta situación. Profesor, se seguirá extendiendo. Solo el presidente con su consejo de ministros podrán determinar evaluando la coyuntura que está atravesando nuestro país. Ya tenemos más de 60 días, ¿no?, sobre nuestro estado de emergencia. Obviamente, mediante sus decretos van promulgando esta situación. ¿Ya, jovencitos? Listo. Para poder finiquitar, entonces, también hay un datito dentro de nuestra semana que nos habla sobre el régimen agrario y de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? No nos olvidemos que el Estado peruano también protege a estas personas dentro de la selva, dentro de las zonas altoandinas, tienen que estar, se deben de garantizar el bienestar de ellos. El artículo 88 y el artículo 89 de nuestra Constitución Política garantiza eso, ¿no? Uno de ellos es que estas comunidades nativas y campesinas pueden determinar sobre el uso y disfrute de todos el espacio geográfico
que ellos abarcan, ¿no? Ellos delimitan sus propias normativas dentro de ese grupo local al que pertenecen, ¿no? Los Ashanincas, los Boras, la comunidad andina de los Chaujas, etcétera, 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 se les valoriza tomando en cuenta desde nuestra constitución política. Muy bien, jovencitos, eso es todo, nos vamos a las preguntas. Ya, actividad en el aula. Me toca desarrollar los impares. Te dejo los pares para que practiques en tu módulo, ¿ya? Listo. A ver, nos dice, según lo establecido en la Constitución Política, todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio ¿de qué? Todos los trabajadores están al servicio del pueblo, ¿no es cierto? Al pueblo, ¿no es cierto? Por eso es que los trabajadores y los funcionarios públicos trabajan para el pueblo, para generar bienestar. ¿Y a quién se le cataloga como el pueblo? Se le cataloga la nación, ¿no? La nación es el conjunto de personas que habitan en un determinado estado territorio. Listo, clave la C. El derecho de propiedad es inviolable y lo garantiza, ¿qué cosa? El derecho a la propiedad privada, ¿no? El derecho es inviolable, lo garantiza específicamente, ¿cuál? ¿Quién? El Estado, ¿no? Nuestro Estado nos debe garantizar, como ya te hice mención, los derechos fundamentales que existen y que tenemos cada uno de nosotros y que se encuentran estipulados en nuestra Constitución política. Obviamente, cuando ya ocurre un régimen de excepción, principalmente como es el estado de emergencia, hay derechos fundamentales que se restringen para todas las personas. Uno de ellos es el libre tránsito, ¿no? Ya nos van a poner ciertas normativas y reglas para poder transitar. Muy bien, jovencitos, con eso estamos culminando. No te olvides, dentro de la actividad es resolver los pares en tu módulo como preguntita número 1 y la 2, no nos olvidemos desarrollar el proyecto en tu cuaderno. Hazlo, hay un proyecto que lo tienes que desarrollar o una actividad que lo tienes que desarrollar en tu cuaderno y enviarlo como tarea de esta última semana. También no te olvides de transcribir la pizarra y ya te enviaré las respectivas fotografías para ello. Hasta la próxima.